Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Es inevitable tener que hacer algunos agradecimientos, ¿no? Voy a tratar de ser breve. Estoy sinceramente impresionado, ¿no?, por la organización de este congreso, así que quiero en primer lugar reconocer el esfuerzo de todo el equipo de la Asociación Española, con todos los integrantes, no los voy a nombrar, ¿no es cierto?, el equipo, ¿no es cierto?, que permite esta transmisión, y todos los voluntarios, las voluntarias, ¿no?, que trabajan y aportan su esfuerzo y su dedicación, y sé que no es este fin de semana, ¿no?, sino que esto se viene preparando de hace meses, ¿no?, las traductoras, así que bueno, reconocimiento para ustedes. I am sincerely impressed with the organization of this Congress, because all the work of all of them, not just the people who is in the organization, but also the technicals, but also the volunteers, the translators. And this is not just from a few months ago. It's been taking long to make this happen. Y lo más importante de todo, a mi modo de ver, es que este tipo de encuentros, primero, nos permite comprobar que no estamos solos. So the most important of all these kind of events is just let us know that we are not alone. Y que después que la terapia de vidas pasadas o terapia regresiva, como cada uno le guste llamarla, es algo que está vivo y en continua evolución. And that also confirms that the life past therapy or the regression therapy is something that is alive and is evolving. Y que hay infinitas maneras de abordar nuestro trabajo. And there are infinite ways just to get into this, our work, Distintos enfoques. different points of view. Y podemos aprender de todo eso. And we can learn of all that. Recuerdo una frase de Virgilio I'm gonna text Virgilius. que decía: grande es el arte y muy corta la vida. The earth is so big, but the life is so short. Y es imposible dominar todo el campo de la experiencia una persona sola. And it's really impossible that one person gets a knowledge of everything. De modo que esto es como un enorme puzzle, ¿no?, This is like a big puzzle. y donde cada uno de nosotros encaja una pieza. Each one of us have the right piece to fit in that puzzle. Y de alguna manera iremos completando este puzzle hasta llegar, quién sabe, ¿no es cierto?, a la realización total, ¿no? And in some way, we're going to complete this puzzle until we get it all done. De modo entonces que en el espacio del cual dispongo, So this space that I am in now, voy a dedicar primero unos minutos para explicarles de qué manera yo siento y vivo la terapia de vidas pasadas. I'm going to take a few minutes just to explain the way I feel and I live the past life therapy. Luego les contaré de qué manera llego yo a trabajar con el femenino herido. Then I will let you know how's the way I get to work with the feminine wound. Porque claro, lo primero que la gente se pregunta es ¿qué hace un hombre hablando del femenino, no? Yeah, but because the first question is what is a man talking about the feminine? Pero eso implicó todo un trabajo y una evolución interior.
But this has been for me a very complete work and inner evolution. Después hablaremos de la herida del femenino Then we'll talk about the feminine wound y cómo trabajamos con la terapia. and how we can use the therapy to work with it. Y después haremos un sorteo para el trabajo en vivo y en directo. And then we'll do a draft to choose somebody to do the therapy, the session right here. Bien, entonces, el primer punto. First point, Tal como yo lo veo, as I see, cuando decimos terapia de vidas pasadas, que es el término que yo uso habitualmente, o terapia regresiva, when we say past life therapy or regression therapy, as I call it or somebody else call it, no estamos hablando de lo que realmente ocurre. we are not talking of what is really happening. Por supuesto, vamos a seguir utilizando estos términos, Of course, we're going to continue with this terminology porque esto ya está acuñado así, y llevamos, bueno, ya casi un siglo trabajando de esta manera. because this is already printed and we will be working probably a century like this. Si decimos terapia de vidas pasadas, If we say past life therapy, estamos hablando desde el punto de vista del cuerpo físico. we're talking about the point of view of the physical body. Un cuerpo se muere A body dies, y decimos, eso fue una vida pasada. and then we say that's a past life. Si decimos terapia regresiva, If we say regression therapy, tampoco es la realidad, that's even, we will say that's not true porque el tiempo no existe. because time doesn't exist. De modo que si el tiempo no existe, no regresamos a ningún lado. So if time doesn't exist, so we don't go back to anywhere. Entonces, vamos a seguir usando estos términos porque todo el mundo lo conoce así, porque gracias a ellos trabajamos, porque la gente lo entiende así. So we are going to continue using this terminology because everybody knows this terminology because we all use it and everybody knows what this is about. Pero yo, terapeuta, But myself as a therapist, tengo que saber cuál es la realidad. I need to know what is the real thing. Aunque a lo mejor dentro de 20 años vengo aquí y digo otra cosa. Maybe in 20 years, I'll be here saying something completely different Porque lo que digo ahora no lo sabía hace 30 años atrás. because what I am saying now, I didn't know that 30 years ago. Entonces, lo primero que tengo que saber para entender lo que va a pasar después aquí The first thing I need to know in order to understand what is going to happen here today es que el tiempo no existe. is that time doesn't exist. Y unido a esto hay un fenómeno muy interesante que es, como yo lo defino, que es el atrapamiento del alma. And there is a phenomena that is joined to this that what I call the soul trapping. Soul trap. Cuando un evento es terriblemente traumático, When an event is horrible, traumatic, doloroso, painful, insoportable, unbearable, no podemos ser conscientes de todo lo que está sucediendo en ese momento. we are not able to be conscious of what is going on in that moment. Porque lo que tratamos de hacer es de sobrevivir. Because what we are trying to do is just survive. Y esto no importa si es en una vida pasada, en el vientre materno o en la primera infancia. And it doesn't matter if this happened in a past life, in mom's womb, or in the childhood. Funciona siempre de la misma manera. It is always the same. Tratamos de no sentir We try not to feel para seguir adelante, in order to continue with our lives. pero lo que ocurre, sobre todo si es una vida pasada, But what it really happens when it is a past life, es que de pronto el cuerpo se muere it's just that our body dies, y la experiencia continúa. but the experience continues. Y como no existe el tiempo,
And because there's no time, todavía seguimos atrapados allí. we still entrapped there. A lo mejor me ahogué en el hundimiento de la Atlántida. Maybe I got drowned in the Atlantic. Y esto the Atlantic, ocurrió hace 10.000 o 11.000 años atrás. and this happened 11 or 12,000 years ago. Sorry. Pero una parte de mí todavía está ahí ahogándose. But a part of myself is still there, drowning. Y de esa parte de mí mismo que se está ahogando allí, And from that part of myself that is drowning there vienen los síntomas que tengo en esta vida. is what I get the symptoms that I have nowadays. ¿Y esto por qué sucede? Porque acá introducimos otro concepto. Por una parte, la multisimultaneidad. So why this happens? Then we are going to introduce another concept, which is the multisimultaneity. Como el tiempo no existe, As the time doesn't exist, todo está ocurriendo aquí, ahora, al mismo tiempo. everything is happening here now at the same time. Y podemos estar atrapados en muchas experiencias al mismo tiempo. And we could be entrapped in several experiences at the same time. Y todo está ocurriendo aquí, ahora. Everything is happening here and now. Y si todo está ocurriendo aquí y ahora, no regreso a ningún lado. And if everything is happening here and now, I cannot go anywhere. De modo que So podemos estar atrapados en muchas dimensiones. we can be trapped in several dimensions. Ahora está de moda decir que somos un ser multidimensional. Nowadays, it's just like Pero cuando decimos eso, tenemos que saber de qué estamos hablando. yes, we are multidimensional beings. So it's something like it's saying nowadays. Y esto es lo que se refería ayer Foster Perry en su charla. It's what Foster Perry said yesterday in his lecture. Estamos viviendo en distintas dimensiones. We are living in different dimensions. Tal vez tampoco sea el término exacto, Maybe that is not really the real terminology. no es que estemos viviendo en distintas dimensiones, It is not that we are living in different dimensions, pero en cada una de esas dimensiones hay una parte de nosotros que está atrapada. but in each one of those dimensions, there is a part of us that is trapped. Y cuando una parte de nosotros está atrapada, también está atrapada nuestra energía. And when a part of us is trapped, our energy is also trapped. De modo que no estamos completos en el aquí y ahora. So we are not complete in the here and now. Y no estamos con todo nuestro poder y con toda nuestra energía. And we are powerless and without energy. Esto aparte nos lleva a otra cuestión, y es que también todavía seguimos hablando del estado expandido de conciencia y que para entrar en la regresión hay que estar en estado expandido de conciencia. So will also take us to think that we have to be in an expanded state of consciousness, and we talk about this, that we need to be in that state. Y en realidad no hace falta entrar en un estado expandido de conciencia. And actually, we don't even need that. Lo único que necesitamos es entrar en la otra dimensión, What we need is to get into the other dimension donde ya estamos. where we already be. Esto es como entrar en la realidad no ordinaria de los chamanes It's like to get in the non-ordinary reality of shamans y entender que la conexión con esa otra dimensión and we try to understand that the connection with that other dimension es el síntoma, la emoción o la sensación que el consultante trae a la sesión. is the symptom, the emotion, the sensation that the client brings to the session, Porque el síntoma viene de ahí. because that symptom comes from there. Si yo no puedo entrar en un ascensor If I cannot get in a lift, porque siento que si entro ahí me voy a morir because if I get in, I'm going to die, y siento el ahogo, and I feel
suffocation, la asfixia asphyxia, y la sensación de muerte inminente, and a feeling that I'm going to die right there, el ascensor no tiene nada que ver con esto. the lift has nothing to do with this. Eso viene de la experiencia en la que estoy atrapado en otra dimensión o en otra realidad. That comes from that experience where I'm trapped in a different dimension or a different reality. Y que esa experiencia todavía no terminó, And that experience is unfinished porque todavía no terminamos de morir, because we haven't finished dying. porque no pudimos hacer todo lo que era necesario para terminar con eso. Because we were unable to do whatever was necessary to finish with that. La consecuencia de esto es que cuando trabajamos con la sesión, As consequence, when we work with this in a session, la experiencia está ocurriendo aquí y ahora en la camilla. the experience is happening right here, right now, in the bed. Pero ahora el terapeuta está al lado del cliente But now the therapist is just beside the client y puede ayudar al consultante a hacer todo lo que sea necesario para terminar con eso y salir de ahí. and it's able to help the client to deal with all whatever he or she is feeling and finish with that. De modo que básicamente este es el enfoque la forma como yo trabajo So basically, this is the way I work. y que muchos terapeutas que se han formado en los cursos y que se han formado a su vez con discípulos que tienen su propia escuela, So many therapists that have formed with many mentors and other courses, ellos saben que es así, que funciona así. they know that that's the way it works and that's the way it is. De modo que básicamente, finalmente, lo que necesitamos hacer es vivir la experiencia en la cual estoy atrapado, So basically, we need to relive the experience that's entrapped, hacer todo lo que sea necesario para terminar con todo eso definitivamente, do everything that needs to be done to finish the work, salir de ahí get out of there, y recoger toda mi energía. and take back my energy. Bien. Lo vamos a ver después. And we'll see it later. El tema del femenino. The term of the feminine. Lo primero es cómo llego yo a esto, porque eso no fue de un día para otro. And how did I get here? Because it wasn't from one day to another. Yo empecé mi entrenamiento en 1987 I started my training in 1987, y no hablábamos de estas cosas. and we never talked about this. Bueno, no sabíamos nada de esto. Well, we didn't realize this. Hacíamos inducciones, relajación, viajes en el tiempo. We did inductions, relaxations, and traveling through time. Pero la verdad que viendo en retrospectiva, But in retrospect, el trabajo era bastante limitado the work was very limited con los parámetros de hoy. with these parameters of today. A las personas que trabajaron en esa época les fue bien, At the time, with those people, it worked very well. pero poco a poco las cosas fueron cambiando. But little by little, things began to change. Y la primera vez que descubro esto del femenino, And by the time I discovered this of the feminine, fue un shock para mí. it was a shock for me. Estaba en mi formación en Gestalt, I was in my formation of, y estoy Gestalt. hablando de 1990, and I'm talking about 1990. y digo las fechas para que vean ustedes la evolución, el tiempo que llevó. And I'm telling you the dates so that you realize the evolution. Entonces, en una clase estaba mi maestra Mabel Alerán, And one of my classes was Mabel Aderal, mi maestra que
partió hace unos meses. My teacher that passed away a couple months ago. Ustedes sabrán que en Gestalt trabajamos en el suelo. And in Gestalt, we worked on the floor, Yo estaba sentado en el suelo, and I was sitting on the floor, viene mi maestra y se sienta enfrente de mí. and my teacher comes and she sits right in front of me. Me mira a los ojos She looks at my eyes y me dice, José Luis, me gusta tu femenino. and she looks at my eyes and she says, Jose Luis, I like your feminine energy. Y yo no sabía qué decir, le digo, And I didn't know what to say. lo primero que pensé, The first thing I thought, ¿qué le pasa a esta mujer? what is wrong with this woman? Pero ahí aprendí entonces que todos tenemos un masculino y un femenino. But there I learned that we all have a feminine and masculine energy. Los hombres tenemos un femenino, Men have a feminine energy las mujeres tienen un masculino. and women have a masculine energy. Y esto no tiene nada que ver con el sexo, con el género. And this has nothing to do with your sex. Es Or gender. energía, It's your energy. es una energía. Hay una energía masculina, hay una energía femenina. And it's the energy. It's your masculine energy and feminine energy. De modo que eso fue toda una revelación para mí. And that was a revelation to me. El yin, el yang, The yin, the yang, el animus, el ánima de Jung, the animals and anima of the young. bueno, esto fue en 1990. And this was in 1990. Aprendí esto, anoté, tomé nota, bueno, hay ciertas características que después ahí vemos si las mencionamos o no, pero, perdón. So this was in 1990. I took note and I learned, Pero yo seguí adelante, but I just continued. ya está. It was an Entonces, afterthought. anoté, tomé nota, vamos, ¿no? Yeah, I took note and it was an afterthought. 1997, So 1997, pasaron 7 años. 7 years passed. Primer encuentro con Foster Perry. My first encounter with Foster Perry. Él hacía un trabajo que era la lectura de nombres. And he did the lecture of names. Y entonces Foster tiene una lista con And, los nombres de todas las personas, and Foster has a list of the names of everyone's names. va paseando por el círculo de asistentes, And he was passing by all of the assistants. de pronto se para frente a ti, te dice, muéstrame tu nombre, And he would stand in front of me and stand in front and asking for the name. Sorry. y te empieza a hablar y te dice cosas. And he would look at you and ask you questions. Entonces de pronto se para frente a mí, tu nombre, And he stood in front of me and he asked me my name. y lo primero que me dice, And the first thing he said, tu trabajo es el alma. your work is the soul. Y él no me conocía de nada. And he didn't know anything that I did. Digo, caray, ¿no? Y a continuación, bueno, me hizo una serie de cosas y de pronto me empieza a describir una mujer, Then many things happen. Then he starts to describe una mujer alta, a woman that's tall, joven, young, bella, beautiful, aristocrática, dijo, aristocratic, very elegant. y de pronto me dice, y ese es tu femenino. And then he says that that's your feminine. Digo, otra vez el femenino. And it comes up again, the feminine. ¿No? Claro, ya ahí me empezó Then I started to la realize. mente a trabajar. Digo, ¿qué es esto? ¿No? Pero And- claro, una cosa es saber que tienes un femenino, pero otra cosa es sentirlo como algo vivo. So one thing is to realize that you have feminine energy, but another is to feel the feminine energy. Todavía van a pasar 4 años más, So still there was another 4 years that passed,
2001. in 2001. Y entre 1997 y 2001 hice varios talleres con Foster. And between 1997 and 2001, I did a lot of work with Foster Para que vean que hay que hacer un trabajo interior, ¿no? because so that you guys realize that there is internal work that needs to be done. Y en el 2001 ocurrió el encuentro. And in 2001, there was an encounter. Estaba haciendo un taller con Foster en Arizona I was doing a seminar with Foster in Arizona, en medio del desierto, in the middle of the desert. y una noche tengo un sueño. And at night, I had a dream. Ustedes saben que los sueños son parte de nuestra vida. And you know that dreams are part of our life. Hay un autor brasilero, Trigueirinho, There is a author, Brazilian, Trigueiro, que escribió un libro that wrote a book titulado titled También vivimos mientras soñamos. that we also live while we dream. De modo que en este sueño, So in this dream, Foster y yo Foster and I, vamos con todo el grupo del taller and we go with all of the group of the seminar a visitar un cementerio. to visit a cemetery. Y en un momento, Foster y yo nos separamos del grupo And for a moment, Foster and I, we separated from the group y nos dirigimos a una tumba. and we went to a grave. Y Foster abre la tapa del cajón And Foster opens the coffin, y había una mujer and there was a woman muerta ahí. that was dead. Y Foster le empieza a hablar. And Foster begins to talk to Y yo her. ya me veía venir lo que iba a pasar. And I didn't know what was going to happen. Y de pronto la mujer se levanta. And all of a sudden, the woman gets up. Y yo pegué un salto atrás And of course, I was afraid. y empecé a rezar el Padre Nuestro. And I started to pray. Y entonces Foster se retira So then Foster leaves. y yo me acerco. Ya superado el miedo, And once I bear the fear, then I start to talk to the woman. me acerco a la mujer I get near her, y reconozco en la mujer que Foster me había descrito 4 años atrás. and I recognize the woman that Foster described to me 4 years ago, 4 years past. Y al instante entendí lo que había pasado. So at that instant, I understood what happened. Al igual que el cuento de la Bella Durmiente, Just like the story of the Sleeping Beauty, que el príncipe despierta a la princesa con el beso, just like the prince wakes up the princess with a kiss, yo había despertado mi femenino interior. I woke up my female energy. Y esto fue una iniciación chamánica al femenino. And this was an initiation of the shamanic energy of female. Tengo que decirle que Foster es un ser muy especial And of course, Foster is a very special person porque anda por ahí, se me aparece seguido en los sueños, because me hace trabajar. he's always in my dreams and makes me work. Me acuerdo que en otra oportunidad There was another opportunity. yo tenía que escribir el libro La vida antes de nacer. I needed to write the book Life Before Birth. Y lo venía demorando y no escribía y no escribía. And I would write and write and I would put it away. Y un día estaba en la cama, And one day I was in bed estaba despierto and I was awake. y de pronto escucho la voz de Foster en el oído And all of a sudden I hear Foster's voice que me grita, "Write that book." and he says, write that book. Así que bueno, cuidado, ¿no? Bueno, esto para explicarles que no fue de un día para otro que yo empecé a hablar
o a trabajar con el femenino. So this is so you understand that it wasn't from Uno one tiene day. que vivirlo, sentirlo, hay que hacer un trabajo interior I had to live it and work with it. y a partir de ese momento le di otro enfoque a la terapia. And from that moment on, I gave another focus into the therapies that I do. No es que cambiara muchas cosas, porque las experiencias ya venían ocurriendo antes, The experiences have already been en vidas happening pasadas me refiero, ¿no? in past lives. La quema de brujas, la violación, The burning of the witches la and persecución, pero yo lo, molestations. yo lo trabajaba como el hecho traumático, I was working with more trauma, pero el tema ahora era verlo desde el punto de vista del femenino. but now it's to see it from the point of view of the feminine. Y la primera vez que hablé en público de esto And the first time I spoke publicly about this, fue en México, it was in Mexico curiosamente, en 2006. in 2006. De modo que ya llevo poco más de 20 años trabajando con el femenino. So I have little more than 20 years working with the feminine. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando trabajamos con las vidas pasadas, So when we work with past lives, bueno, es la historia de la humanidad. it's the story of humanity. Empezamos a ver la represión, la anulación And we del start to femenino. see the repression of the feminine and Y, the cancellation. y tenemos que, de alguna manera, saber dónde empieza esto y por qué empieza la persecución del femenino, And we need to understand where this comes from and why this happens. que no tiene con el hecho solo de ser mujer, That's not just because you are a woman. pero lo que pasa es que la mujer encarna el femenino en la humanidad. It's because we incarnate as a woman. Es la figura visible del femenino. It's the physical figure of the feminine. A nadie se le va a ocurrir buscar el femenino en un hombre. So no one's gonna look for the feminine. Y sabemos que, bueno, está muy trillado esto de hablar del patriarcado. So nowadays it's kind of risky just to talk about the patriarchy. Bueno, tiene algo que ver, pero no es toda la verdad. Okay, it has something to do with this, but it's not all true. Se apagó. No, que se apagó la luz. So light off. Entonces, So lo que pasa es que hubo un cambio en la evolución de la humanidad. So what did happen is that there was a change in humanity evolution Porque las sociedades del Paleolítico y del Neolítico because the Paleolithic and Neolithic societies, se veneraba el femenino. they prayed the feminine. Hay un libro, ahora no me acuerdo la autora, So there is a book, but now I can remember the author. que se titula The title is Cuando Dios era mujer. When God Was a Woman. Las sociedades del Neolítico practicaban un estilo de vida que era solidario. Neolithic society used to practice a type of solidarity type of life, Donde se reconocía en la mujer when they recognize in the women como dadora de vida. as giving life. Y por eso se veneraba a la diosa, That's why they used to pride the goddess, porque era donde se generaba la vida, because it's where life was generated, quien alimentaba who fed, y quien protegía. and who protected. Bueno, este lugar en el This, que estamos aquí this place that we are all here now,
es un ejemplo de cómo se vivía en el Neolítico, It's a very good example of how they live in the Neolithical times, pensando en el bienestar y el servicio a todos los componentes de esa sociedad. thinking in the wellness and the service for all the components of that society. ¿Cuándo viene el desgarro, la separación? When the separation comes to this, Cuando el hombre descubre primero el bronce it comes when man or human discovers first bronze, y el acero después, And el then- hierro. steel, Y entonces surge la espada. and then they they create the sword, Y el hombre descubre que con la espada podía dominar. and then they realize that with the sword they can dominate. Entonces ya no necesitas una diosa, So they don't need a goddess anymore. necesitas un dios potente, guerrero. They need a warrior and very powerful god. Y la espada representa el poder de la muerte sobre el poder dador de vida. So, and the sword represents the power of death over the power of the giver, the giver power. El hombre descubrió con la Of love. espada que podía conquistar, que podía dominar, So men discover that with the sword they can conquer and dominate everybody. y que es lo que estamos haciendo And ahora, ¿no? what are we doing now? Esto por una parte, eso provoca una disrupción en cómo venía evolucionando la humanidad. So on one hand, this just creates a disruption on how the humanity was living. A partir de entonces se empezó a ensalzar la figura del guerrero. So because of that, they started just to prize the figure of the warrior, De modo que los guerreros eran los que estaban en el top, arriba de toda la sociedad. because of the warriors were on the top of the society. Este fue uno de los aspectos. This is one of the aspects. El otro punto importante Another important point, fue para suprimir y anular el femenino, it was to suppress and cancel the feminine. fue el miedo del hombre, It was men's fear. el miedo a un poder que desconocía. The fear to a power they didn't know. ¿Por qué esto? Why this happened? Porque el femenino está presente en la naturaleza, Feminine is present in nature, en el cielo in the sky, y en la humanidad. and in humanity. Y en la humanidad, quien encarna este poder es la mujer. And among humans, the one who has this power is women, O por lo menos que canaliza esta energía. or at least they channel this energy. ¿Qué pasa? Que el femenino es la energía creadora del universo. The feminine is the creative energy of the universe. Y ese poder creador se encarna en el útero. And that creative power, it's incarnated in the uterus. El hombre no puede crear vida. Men cannot create life, De modo que, pero la mujer sí. but women, yes. Entonces, en ese pequeño órgano que es el útero, In that tiny organ that is the uterus, encierra el misterio de la creación. the mystery of creation is there. La energía creadora por excelencia. The creative energy at the most for excellence. Por supuesto que el hombre no se hacía estas maquinaciones mentales. So of course, men didn't get into No this. entendía nada mentality. de esto. So they didn't understood anything of this. Pero entendía, sabía que la mujer encerraba este misterio y Pues- este poder. But they do understood that women had
this power, and he was the keeper of this y tuvo mystery, miedo. and he was afraid. Hay que controlar este We poder. have to control this power. Tengo que someter este I poder. have to suppress this power. Por eso empieza toda la persecución, el martirio, abusos, violaciones, todo en definitiva, ¿para qué? That's Perdón. why it starts all the abuse, the molestations, or the martyrizing people, everything of this for what? Para suprimir, anular y controlar este poder. Is in order to suppress, to cancel, and to avoid this power. Y esto sigue hasta el día de hoy, And we still living with that situation. porque cuando nos encontramos con una violación, But because we have to work with a woman who has been raped, ¿qué es lo que hace el violador? what is the abuser does? Se está apropiando de ese poder. He's getting, or he's appropriating with that Y power es la forma de dominar in ese a, poder. in a way of dominance. Y ustedes saben que todavía hoy hay sociedades en las cuales se recurre a la mutilación genital. Nowadays, there are societies where they do the genitalia mutilation, ablation. Muchas mujeres, niñas, mueren en esa circunstancia. Lots of women and children, female children, die because of that. Es eliminar el placer It's a way to eliminate pleasure porque es peligroso, because it's dangerous, ¿no? Porque lleva a la mujer a la independización because it brings women to be independent, y queda solo como un objeto reproductor. and it is used only as a reproductive object. Y el hombre se apropia de ese poder. So man appropriates of that power. De modo que, por supuesto que hay muchas cosas más, Of course, there are so many more things, pero lo más poderoso de todo es el miedo del hombre a la energía creadora. so the most powerful thing is the fear of the man has to the creative energy of women. Que está encarnado en el cuerpo de la mujer. It's incarnated in women's body, Pero que todos tenemos ese poder. but we all have that power. Por supuesto, hay otras cosas, como ya dijimos antes, el patriarcado, Of, la irrupción del monoteísmo, of course, there are so many other things, the patriarchy, monotheism, pero básicamente en el fondo es esto. but basically this is the important or the main thing. Una cosa interesante es que en las torturas que se hacían en la Edad Media, So an important thing is like people who were tortured in the Middle Age, cuando se torturaba a una mujer, when they torture a woman, se mutilaban sus órganos femeninos. they were mutilated, they mutilated her genitalia. Pero cuando se torturaba a un hombre, But when a man was tortured, se respetaban los órganos masculinos. they respected the genitalia. Era como una ley no escrita. It was like a no written law. Un ejemplo de esto es un cuadro de un pintor holandés, An example of this is a painting of the Netherlands painter, Anthony van Dyck, Anthony van Dyck, El martirio de Santa Ágata, the martyr of Santa Agatha, donde se ve en el cuadro como unos hombres con unas tenazas, unas So pinzas, yeah, you can see like men with some tweezers amputando el seno de Santa Ágata. So they amputate the breast of Santa Agatha. Bien. Una cosa muy importante A very important thing, es que si negamos el masculino if we deny the masculine o negamos el femenino, or deny the feminine energy, estamos incompletos. we are not complete. Y lo interesante es llegar
a lo que los griegos denominan el hieros gamos. And the interesting thing is just to get to what the Greeks call the hieros lamos, que es, hieros gamos, hieros gamos, que es, que es el matrimonio sagrado a nivel interior. which is the secret marriage within us. Y lo que pasa que, por ejemplo, si yo mujer fui abusada por un hombre, For example, if I am a woman and I was abused by a man, estoy enojada con el masculino I am really angry with the masculine y energy, por lo tanto no puedo aceptar esa energía en mi interior so that I cannot accept that energy within me. y estoy incompleta. So I'm not complete. Parafraseando a un dicho de Einstein, So paraphrasing Einstein quote, Einstein decía, la ciencia sin religión camina a ciegas. Einstein said, science without religion works like if it were blind, Y la religión sin ciencia anda coja. and religion without science is like if it were limp. Nosotros podemos decir que el masculino sin el femenino We can say that masculine without feminine energy camina a ciegas. works blindly, Y el masculino, perdón, el femenino sin el masculino and the feminine energy without the masculine energy camina coja. works limping. Volviendo a mi maestra de Gestalt, Mabel, Okay, just talking about my teacher, ella Gestalt Mabel. ejemplificaba esta unión del masculino y el femenino, el hieros gamos, She used to exemplify this joining between the feminine and the masculine, the hieros and gamos, con la figura del arquero que va a disparar una Sí, flecha a un blanco. with the figure of that, the archery that is going to send an arrow in blank. Da igual si es hombre o mujer quien tensa la cuerda. It doesn't really matter if it's a man or a woman, the one who tenses the rope. El arquero toma el arco, tensa la cuerda The archer takes the bow and tenses the rope, y quien suelta, quien lanza la flecha and the one who shots the arrow es el masculino. is the masculine, Pero quien apunta al blanco, but who just directs that to the target, quien señala el objetivo a seguir, the one who points the objective to follow es el femenino. is the feminine. Entonces, el masculino básicamente So basically the masculine es la energía de acción, is the energy of action de conquistar el mundo. to conquer the world. Es el cazador primitivo que sale a buscar la comida It's the hunter that gathers the food. y es el que materializa las cosas, It's the one that materializes things, el que concretiza los objetivos. that conquers the objects, sorry. Y el femenino And the feminine es la energía dadora de vida, the one that gives life, la energía creadora that creates en todos los órdenes de la vida, in all aspects of life, la energía receptiva, the one that receives, la energía de cuidado, the one that protects, de nutrición that feeds, y de gestión de las emociones. that shows emotion. Esto lo vivo en mi casa todos los días. I experience this in my house all the time. Cuando mis hijas entran en crisis, When my daughters are in crisis, no quieren saber nada conmigo. they don't want to have nothing to do with me. ¿Quién se encarga de consolarlas, de cuidarlas, de acompañarlas? And who's in charge of helping them and Mi protecting esposa, them is my wife, porque ellas necesitan a mamá. because they need their mom.
Eso es muy importante, So porque eso that's está en crisis en la vida moderna. so it's very important because that's the crisis in life. Porque si una mujer, madre de familia, So there's a woman that is the head of or the se pasa wife. muchas horas fuera de casa If she is long hours outside of her porque tiene que house trabajar, because she has to work, ¿quién se ocupa de las emociones? so who's going to take care of the emotions? Nosotros no podemos. The men cannot do it. De modo que básicamente esto es masculino y femenino. Si el femenino rechaza el masculino, no va a poder concretar los proyectos, los emprendimientos, materializar sus ideas. So without the men or the female and masculine energy, they cannot create projects and work together. Y como decía antes, el femenino es la energía creadora por excelencia. Like I said before, the female energy is creative energy. Cuando un pintor pinta, When a painter paints, la creación viene del femenino the creation comes from the feminine, y la ejecución, que mueve la mano, and the one that moves the paintbrush es el masculino. is the masculine. Cuando escribo un libro, When I'm writing a book, el que dicta es el femenino the one that writes is the female energy, y el que escribe es el masculino. and the one that moves the pen is the masculine. De modo que el masculino lleva a la acción las ideas del femenino. So the masculine is the one that takes the action of the female of ideas. Bien. Esto para entender un poco qué es el femenino y el masculino. So this is so you understand what the female and masculine, Por lo menos Es- como yo lo entendí. at least how I understood it. Y la cuestión es que no es frecuente. La mayoría de las personas no The- vienen a la consulta, doctor, tengo que sanar mi femenino. So the thing is, when they come into my office, they don't say, I need to heal my feminine energy. Cada tanto ocurre, But sometimes it happens, especialmente después de leer el libro. especially after reading my book. Pero el femenino o la herida del femenino se manifiesta de muchas maneras. So the wounded female, the wounded female manifests many ways. Y finalmente, aun aunque el terapeuta no lo sospeche, And even though the therapist does not suspect that, de una u otra manera va a aparecer en el trabajo. either way, it comes out in the work. No hay un solo síntoma que digamos, viene de la herida del femenino. There's not one symptom that comes from healing the wounded feminine. Pueden ser dificultades en la creatividad, It could be difficulty in creativity, bloqueos a nivel afectivo, blockages, affective blockages, dificultad para tener una relación afectiva estable, difficulty maintaining a healthy relationship, fracasos en varias parejas, failures in relationships, imposibilidad de ser mamá, not able to have children, dificultades en la relación con los hijos difficulties in the relationship with their kids, y por supuesto dificultades a nivel de la relación sexual. and difficulty with sexual relations or intercourse. Ya sea de todo tipo, So these are all the types. desde rechazo, Rejection, imposibilidad de ser tocada o abrazada, unable to have physical affection, o dolor insoportable durante el acto sexual. or painful during having pain during intercourse. En realidad la lista es muy larga, So the list is very long,
Estas son las cosas que ocurren más frecuentemente. So these are the more common symptoms. De modo que básicamente vamos a trabajar, como dije al principio, con el síntoma So today we're going to work with the symptom o la emoción or the emotion que trae el consultante. that the patient has. Y no debo olvidar que tal vez sea un hombre el que trae el femenino herido. So might I add, it might be a man that has a wounded feminine A energy lo as well. mejor, si su femenino está herido, no puede abrir su corazón. Maybe if his feminine energy is wounded, he cannot open his heart. No puede compartir sus afectos. He can't share his feelings, Sus emociones. share his feelings. De modo que no debo descartar el femenino porque sea un hombre. So I can't discredit the man because he's not a female. Ahora, ¿en dónde puede estar la herida del femenino? So where can the wound be? Puede estar en vidas pasadas, It could be in past lives. puede estar en el vientre materno, It could be in the womb, en los mandatos de mamá, in the mandates of the mom, los mandatos familiares, the mandates of the family, o lo que le está pasando a mamá durante el embarazo. or what is happening to the mom during the pregnancy. Imagínense, si mamá y papá, esto es lo básico, están esperando un varón y el bebé es niña, So imagine if there's a couple and she's pregnant and they're waiting for a boy. entonces ya ahí ya estás anulando el femenino. No es bueno ser mujer, ¿no es cierto? So she's So if you are, the couple is expecting a baby boy and there is a girl, so you are canceling the feminine there. Puede ocurrir en el momento de nacimiento. and it could happen during birth. Imagínense, naciendo la niña Imagine the baby girl's being born, y papá cuando la ve and when the father sees her, se media vuelta y se va. and he leaves. Y en la primera infancia, And also in childhood, abusos, abuse, maltrato, um, mistreating. punishments. De modo que básicamente estos son los 4 momentos que suelen aparecer So these are the 4 moments that could happen cuando trabajamos con la regresión. when we work with the regression. Y vidas pasadas hay infinidad de experiencias. And in past lives, there's infinite possibilities. Y por supuesto, una de las más frecuentes, And of course, the most frequent, la quema de brujas. the burnings of the witch, Porque ellas tenían ese poder, because they had the power, ese misterio que el hombre no podía controlar. that mystery that the men could not No control. era solo un asunto de religión o de la iglesia. It wasn't just the religion or things of the church. Sino de ese poder desconocido. It was just the unknown power. ¿Cómo es posible que tú cures con las manos? How is it possible that ¿Cómo es you posible que tú heal cures? with the hands? Sorry. ¿Cómo es posible que tú cures con flores? How is it possible that you cure with herbs? Entonces, ¿qué ocurre? So what happens? Que te anulan allí, So they cancel you out. anulan ese poder They dismiss your power. y hoy no puedes curar con las flores de Bach And now you cannot cure with herbs porque es peligroso. because it's dangerous. Y esa es la herida del femenino. And that's the reality of the feminine. Y contrariamente a lo que se cree, So what they think or what they believe? contrariamente, Oh, on the contrary of what they believe, la mayoría de la quema de brujas no era la iglesia.
the majority of the burnings of the witch was not from the church. Eran los juicios seculares, ¿no? It was Civiles, the Siglers, sorry. sí, perdón. Bueno, esto aparece en forma reiterada porque es el ejemplo, es el paradigma So it's the paradigm de la anulación del femenino, of the suppression of the feminine, ¿m? El poder sanador. the healing power. De modo que cuando aparece esto en el trabajo con las vidas pasadas, So when this comes up in the work of past lives, tenemos que ser conscientes we have to be aware de recuperar el poder sanador, to recover the healing power, no solo el poder femenino. not just the power of the female. Otra cuestión que aparece repetidamente son los sacrificios rituales. Also, it's the sacrificial rituals, Y generalmente la mayoría eran mujeres, and the majority of the women, jóvenes, young women, vírgenes, of the virgins. ¿no? Y esto también es una experiencia que aparece repetidamente. And these are experiences that happen, Y además se quedaban con el corazón, ¿no? and they would keep the heart. Sí. Y luego, por supuesto, la violación, el abuso, en fin. And of course, the abuse and rapes and molestation Que aparece tanto en vidas pasadas como en la vida presente. that happens now and in past lives. De modo que tenemos que trabajar con todo eso, And we need to work with all of that. porque hay una cosa importante, sobre todo cuando trabajamos con violación, And of course, when we work with the rapes, tanto sea en vida pasada just like in past lives o en la vida presente. and present lives. Y es que la energía del violador And the energy of the abuser todavía está ahí en el campo de energía de la persona. is in the energy or in the energy field of the woman. No importa que sea vida pasada o esta vida. And it doesn't matter if it's a past life or this life. Y cuando esto ocurre, And so when this happens, es como que te violaran todos los días. it's like they're raping you on a daily basis. El hecho a lo mejor pasó en otra vida, Even if it happened in another life, o a lo mejor ahora tiene 50 años y esto ocurrió cuando tenía 5 o 6 años. and even if you're 50 and this happened when you were 5 or 6 years old, El violador todavía está ahí. the rapist is still there. His energy is still in your field. Sigue cogiendo la energía. So he's taking away your power. Por eso, un trabajo muy importante que hacemos That's why it's very important work that we do una vez que revisamos que la persona experimenta la experiencia original, once we understand that the person had that symptom, la persona, sea hombre o mujer, the person being male or female tiene que quitarse al violador de encima. has to get rid of the abuser in their field. Si no lo hace, If they don't do it, el violador seguirá allí. the abuser will continue to be there. Y aunque esto parezca algo sencillo o simple, And even if this seems simple, hay personas que no pueden quitarse un almohadón de encima. there's people that cannot take a pillow from on top of them. Y hay que ayudarlas a hacer esto. And let's help them do that. Y solo cuando se quita el violador de encima, And only when the abuser is removed, puede recuperar su energía. they can recover their energy. Entonces tiene que exigirle al violador que le devuelva su poder femenino. So you have to demand to get your power back. Y si
la quemaron por bruja, So if she was burned because she was a witch, tiene que exigir she needs to demand, que le devuelvan su poder sanador. she needs to demand to get her healing energy back. Bien. So, lo que propongo ahora, vamos a hacer un sorteo. Okay, so now we're gonna do a draft. Presten atención, yo sé que muchos de ustedes ya saben cómo funciona esto, Yes, please pay attention. I know, like most of you know how this works. pero para trabajar tienen que tener claro lo que necesitan sanar. In order to be part of the draft, you need to know and to be clear of what do you need to heal. Y estar dispuesto a desnudarse en público. And you need to be open and consciously know that you're going to be in front of public and aware of that. You have to Ok, be like naked. muy bien.